regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos como siempre a este encuentro regional a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Cada lunes ponemos sobre la mesa un tema y esperamos que usted se haga parte también de este análisis, del debate, de la conversación que esta noche pueda darse. El tema en cuestión y lo que nos convoca es la pobreza en Antofagasta. Hemos invitado a un panel de lujo, vamos a discutir sobre varias aristas, quienes han vivido de cerca, quienes analizan, quienes trabajan justamente con el tema de la pobreza. En el mes que pasó, agosto, ¿cierto? La solidaridad marcó varias agendas noticiosas, estuvo en la pauta informativa y este tema cada cierto tiempo nos hace reflexionar y mirar a veces una realidad que en esta región está bastante oculta a los ojos de muchos. Gracias por acompañarnos en este encuentro regional. Comienza a participar en las redes sociales y les voy a presentar de inmediato a quienes nos van a acompañar esta noche de día lunes. Está con nosotros Paula Samson, quien es justamente presidenta de la agrupación La Unión Hace la Fuerza. Paula, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que es un horario difícil, siempre lo decimos para todos nuestros invitados, así que gracias por acompañarnos en este encuentro regional. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos y darnos un espacio para que toda la comunidad sepa de nosotros. También está con nosotros Andrea Ibacache, quien es coordinadora de comunicaciones de Un Techo Chile. Andrea, muchas gracias también por estar participando con nosotros muchas veces en noticiero, pero ahora en este programa de conversación también. Gracias a ustedes, Carolina. Está con nosotros uno de los hombres que ha dado que hablar durante esta última semana. Hablamos de Arturo Soto, presidente del Club Budeos y quien organizara hasta hace poquito, este día domingo, este Antofagasta Bodyboard Festival 2014 y quien conoce muy de cerca cómo a veces es posible a través del deporte superar condiciones vulnerables. Arturo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Víctor Flores, quien es director ejecutivo del Hogar de Cristo y que sin duda estuvo también muy activo y presente durante este último mes de la solidaridad. Víctor, gracias por acompañarnos también. Buenas noches, gracias por la invitación y muy interesado en compartir con todos los que estamos aquí sobre el tema que nos convoca. Y finalmente nos acompaña Javiera Prieto de la Fundación Trascender. Muchas gracias, Javiera, también por estar en este encuentro regional. A ti, Carolina. Gracias y buenas noches. Bien, es difícil cuando a veces uno quiere tratar un tema que tiene tantas aristas. Hemos hablado en varias oportunidades de temas muy acotados y a veces unos tan macros como este. Y me gustaría tal vez plantear de inmediato la pregunta. Cuando hablamos de pobreza, ¿de qué estamos hablando este 2014? ¿Quiénes son, Víctor, y a lo mejor Javiera también nos pueden ayudar desde los estudios que ambas instituciones en este caso realizan? ¿Quiénes son los pobres en Chile y especialmente en Antofagasta? ¿Las damas primero? Bueno, gracias. Sí, nos parece que en Antofagasta hoy día la pobreza tiene distintas caras. La principal tiene que ver con las personas que están invisibilizadas, personas en situación de calle, que ahí Víctor puede profundizar porque Hogar de Cristo se dedica a ellos. Pero yo creo que hoy día en Antofagasta, además de las familias que vienen en campamento, por eso muchísimas gracias por invitar a Paula a conversar con nosotros. Las familias que vienen desde otros países, los extranjeros, desde Trascender nos parece que conforman hoy día las personas que están en mayor vulnerabilidad o dentro de las que están en mayor vulnerabilidad. Así como también quienes tienen menos oportunidades, las personas que están privadas de libertad. En Trascender trabajamos con el Centro Penitenciario Femenino, trabajamos también con el CSP, que es la nueva cárcel en el Nuevo Uribe, con la sección juvenil. Nos parece que todas las personas que restan de oportunidades son hoy día los que están invisibles, los que menos se ven, los que hay más juicios que los atacan y desde ahí nos parece que es la población que está en mayor situación de pobreza. Javiera, se dice muchas veces que la pobreza extrema ya está casi superada en nuestro país. Ustedes que trabajan de cerca ven que es así, que es una pobreza distinta a la que hablamos hoy en día, donde el bien material, por lo menos en algunos casos, sí está presente y no sé si son considerados ya o no en las mediciones o en la metodología que se utiliza como pobres derechamente. Creo que tal vez Víctor nos puede como ayudar más en profundidad, pero desde Trascender sentimos que efectivamente hoy día puede ser que hay menos carencia, hay más posibilidades de tener acceso a cosas materiales, pero la pobreza no se puede medir solamente por las carencias, perdón, no se puede medir solamente por carecer de algo material, sino tiene harto que ver con la participación ciudadana.
cuando yo no tengo la posibilidad de acceder a algo, de demostrar lo que soy, de que me vean, cuando estoy invisible, nos parece que es la forma más dura hoy día de ser pobre, de estar en vulnerabilidad. Víctor, ¿ibas a agregar algo ahí? Sí, en ese sentido, compartiendo lo que dice Javiera, es importante contextualizar el fenómeno de la pobreza. Tú en tu pregunta ya adelantas ciertas cuestiones que son verdad. Durante los últimos años nuestro país ha experimentado notables avances en la superación de la pobreza. Pensemos que en la década del 90 en nuestro país alrededor del 40% de la población se encontraba en situación de pobreza. Han transcurrido 24 años prácticamente y los últimos datos, tomamos la CACEN del 2011 como una referencia, nos señalan que en nuestro país hay alrededor de un 14% de personas que se encuentran en situación de pobreza. Pero estos porcentajes no deben hacernos obviar, no deben esconder una realidad que está latente en nuestro país, que quiere decir que hay alrededor de 2,5 millones de personas que viven con menos de 72.000 pesos mensuales, per cápita, que si los actualizamos estaríamos hablando de alrededor de 80.000 pesos. Ahora, evidentemente, con estos avances que hemos tenido, que se reflejan en distintos indicadores, por ejemplo, es importante decir que hace un tiempo atrás las Naciones Unidas establecieron como objetivo del milenio la superación de una serie de indicadores en términos de agua potable, condiciones de habitabilidad, etcétera, y Chile los cumplió, la mayoría de ellos, si no todos, ¿ya? Incluso antes del tiempo previsto, ¿ya? Pero no obstante eso, la pobreza presenta nuevos rostros, y no necesariamente se asocia hoy día exclusivamente al tener, porque se tienen más bienes materiales, sino que también es importante asociarla con el ser y con el hacer. Lo que mencionaba Javiera, con las posibilidades que tienen las personas de poder desarrollar sus capacidades sin encontrarse con limitaciones estructurales, o que el desarrollo de esas capacidades depende de la cuna donde naciste, donde uno de los temas, por ejemplo, que se han mencionado mucho y que están en la agenda pública tiene que ver con la reforma educacional. La posibilidad de acceso a la educación que tienes determina tu desempeño durante la vida, ¿ya? La pobreza también tiene un rostro diferente. Hoy día es un rostro de mujer, tiene rostro de mujer y tiene rostro de niño, ¿ya? Tiene rostro también de pobreza urbana, ¿ya? La gran cantidad de nuestra población está en los centros urbanos. Por lo tanto, en los últimos 60 años, así tomando una perspectiva bien larga, la pobreza hoy día en Chile es diferente. Pero además, solo para adelantar y para poner un tema en la mesa, también las formas de medición de la pobreza están en discusión, ¿ya? Nosotros hoy día en Antofagasta, según la encuesta CACEN 2011, tenemos un 7,5% de la población de la segunda región en situación de pobreza. Para decirlo en número, más de 40.000 personas, pero medida en términos de ingreso, ¿ya? Y hoy día lo que se discute, y que de hecho es un tema que anunció la ministra de Desarrollo Social días atrás, es que en la próxima encuesta CACEN no solo se va a medir la pobreza por ingreso, sino que complementariamente se va a medir considerando un enfoque multidimensional de la pobreza. Arturo, justamente ahí me gustaría a lo mejor que parte de tu experiencia, hay muchos que ya te conocemos en los medios de comunicación por tener este emprendimiento, pero no es un emprendimiento cualquiera, como alguien podría pensar asociado a un producto, una empresa, proveedores, sino que tiene que ver con algo que tú muestras como ese sueño posible o un camino distinto a chicos que están en condición de vulnerabilidad. Lo que tú haces con Club Budeos, a lo mejor para muchos, ha sido uno de los ejemplos de que muchas veces a través del deporte o de la cultura, logras romper esos círculos que se viven en una población, por ejemplo, donde hay carencias y hay brechas sociales importantes. Mira, lo que es el trabajo de Club Budeo es transformar a jóvenes vulnerables en líderes sociales, porque nosotros creemos que somos las personas que vivimos donde están las problemáticas, que podemos hacer los cambios en estas mismas. Yo lo he dicho antes, yo sé que el presidente o el intendente o la alcaldesa tienen un corazón enorme y quieren hacer los cambios en la ciudad, pero ellos no han vivido ahí, sin embargo, estos niños chicos que han nacido aquí y tienen estas problemáticas en la sangre, son ellos los que pueden hacer los cambios. Ahí me sucedió, yo vivo ahí, en una población, me gusta vivir ahí, que pensé que el mundo era así, yo me levantaba, estaba el drogadicto en la esquina, no sé, pero cuando logré a través del deporte visitar otros países, me di cuenta que los cambios los podríamos hacer nosotros mismos. Me di cuenta de la riqueza que había en las poblaciones. Entonces, cuando viajé representando a Chile en Europa, me di cuenta que Antofagasta era una piedra que es muy rica y que solamente le estaban como rayando la parte del cobre. Entonces, cuando tú tienes una plataforma y claro, y cargáis solamente un lado, eso se desequilibra, se hace una desigualdad.
Entonces llegué con la idea de abrir nuevos recursos desde lo que yo estaba haciendo y de esa forma podía hacerme cargo de las problemáticas, sobre todo del lugar donde yo vivo. Pero Arturo, ¿cómo se convence a un niño? Porque muchas veces se habla, por ejemplo, la medición, nos decía Víctor, está hecha. Sabemos a lo mejor dónde están los focos de extrema pobreza, dónde hay gente que necesita una solución, por ejemplo, habitacional, y dónde hay intervención que en materia de educación, por ejemplo, en una población se debe realizar, en materia de acceso a distintos, a lo mejor, bienes deportivos o bienes culturales. Es decir, ¿cómo se rompe o cómo es más atractivo para un niño, crees tú, en base a tu experiencia, no irse por el camino a lo mejor de los amigos, las malas juntas, el delinquir, que es a lo mejor un círculo que se da en las poblaciones, y romper eso? O sea, ¿cuándo ese niño ves que no con una medición, no con una intervención desde afuera, sino con algo que tú ofreces a lo mejor en este taller? Claro, cuando a los niños les da más posibilidades. Pongamos, los niños como más o menos a los 13, 14 años eligen qué hacer con su vida. Es como la decisión que qué ser humano van a hacer en el futuro. Entonces, cuando un niño es vulnerable y tiene problemas en las poblaciones, se hace la imagen de líder quizás de la persona que se junta en la esquina. Entonces ya cuando estas personas le muestran otro tipo de vida, como ¿qué hago yo? Yo quiero transformar a un joven vulnerable en un líder social. Y para eso a través del deporte que es el bodyboard, porque cuando los niños van a la playa y bajan una ola sienten una adrenalina que es súper fuerte y eso se transforma como en una droga positiva porque ellos quieren volver a la playa en un lugar que es totalmente diferente a estar en la población. Pero lo mismo siente si un delincuente pesca a un niño de 13, 14 años que tiene problemas de vulnerabilidad y le enseña a saltarse a una casa. Entonces este niño se mete en una casa, y cuando se mete en una casa sienten esa misma adrenalina y después la quieren volver a sentir otra vez. Entonces estos delincuentes también lo saben y utilizan a estos niños chicos y para que se metan a las casas, sacan lo que está adentro y se la pasan a estas personas y le dan dinero o le muestran un mundo totalmente falso. Entonces a los niños como se hacen una falsa imagen de lo que es el valor del dinero o de la riqueza. Entonces ese es nuestro trabajo. Aprovechamos este deporte que es fácil transformar a un niño a través del mar, a través de la naturaleza, la conexión que ellos pueden hacer con el mar. En 3 semanas, un niño que se meta al agua puede practicar este deporte para toda su vida, porque es diferente a, no sé, al fútbol, que se necesita 11 personas para ir a jugar, sino que él pesca su tabla, no sé, se siente mal, va a la playa y hay como una renovación de la persona. Me pasó a mí, yo tuve un montón de problemas sociales cuando fui chico, pero gracias a la conexión que hice con el mar, pude ver otro mundo totalmente diferente. Entonces eso es lo que nosotros queremos replicar. ¿Pero vino alguien que te impulsó, Arturo, que te mostró o fue un descubrir solo ese camino? Es que es a lo que voy, sí, o apunto un poco. Mira, un poco lo que me pasó a mí, que yo dejé mi casa a los 14 años por problemas familiares y llegué a vivir en la población del Golf a una casa que estaba abandonada de mi abuelita. Y tenía 2 opciones, o hacerme mi imagen de padre de las personas que se juntaban en la esquina, o ser un delincuente o un drogadicto, porque no tenéis más posibilidades cuando eres chico. Pero gracias a Dios yo tenía un pequeño conocimiento de este deporte y justamente bajé abajo de mi casa y descubrí una ola. Y hice una conexión tan grande con el mar que solo lo que hacía era surfear, ir al colegio, surfear en colegio y se transformó como una droga súper positiva. Y desde chico elegí que iba a vivir de eso porque me sentía tan bien en el mar. Tenía un montón de problemas con mi familia, de estar solo, pero cuando estaba en el mar se me olvidaba todo. Entonces así fui creciendo y como el mar terminó educándome. Entonces ahora nosotros replicamos eso en los más chicos. Si a mí me pasó, si yo pude salir de esta situación, ahora soy un agente positivo de cambio en la ciudad, ¿por qué no 200 niños más que pueden hacer estos cambios? Yo creo que los cambios lo hacen las mismas personas que nacen donde están estas necesidades. Me pasó a mí, yo viví siempre en este lugar vulnerable y como dije antes, al momento de ver mi población desde otro país, me di cuenta que también en la población hay una cultura, hay una riqueza, que solamente que hay que mostrarla. Vivir en una población es súper, a mí me gusta mucho vivir donde vivo, la verdad. Vivo al lado de la playa, tengo una ola increíble, así que eso es. Paula, en tu caso, como representante de dirigentes que están en campamento, ¿ves tú que esa realidad del día a día, obviamente el no tener una condición mejor para vivir,
te va cortando lo que Arturo nos hablaba de los niños. O sea, ¿qué posibilidades ves, por ejemplo, hoy por hoy en los niños de campamentos? Cuando en Antofagasta decimos que justamente esa pobreza también va teniendo cara de mujer, que son las mujeres, las jefas de hogar, a veces mujeres solas que tienen que salir adelante con sus hijos, buscando mejores horizontes y posibilidades. La verdad es que sí, bueno, como siempre casi la mayoría son las mujeres las que sacamos la cara por la familia. Pero hay muchas veces que la realidad es que cuando uno quiere sacar la cara por su familia, muchas veces por vivir en campamentos nos cierran las puertas. Y lo que nosotros estamos aprovechándonos ahora de la Fundación Trascender, de Techo, de Arturo, de Víctor, lo que queremos es que también a nosotros nos den un espacio para poder salir adelante, para poder terminar con la pobreza, tratar de terminar con el estigma que todos tienen de campamentos, que es todo malo. Y en realidad yo vivo en campamentos, conozco la mayoría de los campamentos y no siempre es la realidad que uno cuenta. Tenemos muchas realidades por dentro, tenemos muchas familias que quieren superarse. El problema es que Antofagasta es caro, Antofagasta cuesta mucho salir adelante, los sueldos son demasiado escasos, muchas personas o muchas familias tenemos muchos hijos y es caro vivir en Antofagasta. Por lo mismo, no tenemos estos espacios de otra manera que no sea para salir, que son aprovechándonos de ellos. Andrea, ¿por qué la gente llega a vivir un campamento? Se ha tratado de medir, se dice que en Antofagasta se iban a erradicar, se puso fechas en gobiernos anteriores y lo cierto es que tal parece que el campamento es muy difícil en Chile, pese a los distintos esfuerzos que se han hecho y desde distintas miradas también. Bueno, nosotros como Techo vamos viendo que con el tiempo lamentablemente el objetivo de erradicar los campamentos pareciera que lamentablemente se va alejando más. Con el tiempo las familias que habitan los campamentos van van aumentando. Y lamentablemente nos topamos con todo tipo de realidades en los campamentos. Quizás la gente tiene el estigma de que en campamentos solamente nos vamos a encontrar con familias pobres, que toda la vida han vivido en campamento. Y a nosotros nos llama mucho la atención cómo vemos que la realidad de estas familias es mucho más compleja de lo que parece. Nos topamos con familias clase medias que producto de una deuda o una enfermedad de un familiar tuvieron que venderlo todo y terminaron viviendo en un campamento. Nos topamos con familias que vienen del sur, que vienen de otros países, buscando nuevas alternativas laborales acá en la ciudad y que optan por vivir en un campamento porque quizás las condiciones en las cuales vivían eran igual o peores de lo que se puede encontrar en un campamento, porque el sueldo no te alcanza para pagar un arriendo y porque decides mandar todos tus ingresos a tu familia que está en otro lugar. Entonces la realidad de los campamentos es demasiado compleja y sobre todo con el tema de la migración, que es un tema que ha estado tan en boga el último tiempo. Vemos cómo familias de diversos países están llegando cada vez más a campamentos por las mismas situaciones que te planteaba recién. Entonces, la pobreza ahora nosotros estamos apuntando a que sea un tema tratado en toda la complejidad que se requiere. Como decía Víctor, existen muchos indicadores a nivel internacional que posicionan a Chile como un país muy en mejor situación en comparación con otros países latinoamericanos en cuanto a la pobreza. Pero eso no quiere decir que la pobreza no exista. Puntualmente en Antofagasta pareciera que estas desigualdades o diferencias de clases pareciesen ser mucho más notorias. Y eso para nosotros es preocupante. Cómo la ciudad es una ciudad que se caracteriza por tener el boom minero, por tener supuestamente muchas alternativas laborales. Existe esta frase que se dice que en el norte el que no trabaja porque es flojo, no porque no haya trabajo. Entonces, claro, vemos como cada vez está llegando más gente, compatriotas de otras regiones, de otros países, pero pareciera que la ciudad no es capaz de dar abasto con esta cantidad de gente que viene acá. Y vemos cómo los campamentos se van repoblando y hay todo tipo de realidades y cada vez se va haciendo más difícil dejar este campamento. Es difícil a veces cuando uno también piensa en la serie de planes o los esfuerzos que un gobierno hace por intentar romper estos ciclos, porque ya parece que el análisis está bien hecho, o sea, el problema se debe abordar de manera multidisciplinaria, multisectorial, ¿verdad? Porque es casi imposible creer que solo con un bono, ¿verdad?, que puede ayudar en algunos casos. Una vez a nosotros nos ponían el ejemplo, no, es que el bono me sirve porque yo quedé cesante y no tenía dinero ni siquiera para tener agua, bañarme, entonces por último ese bono me sirvió para eso, ir a buscar trabajo y es una segunda oportunidad para mí.
Pero muchos que creen que no es suficiente, claro, el tener solo un bono o solo garantizar un tipo de acceso, sino que son muchos factores para romper esos ciclos. Y parece ser que en Antofagasta tampoco hay un trabajo conjunto, porque uno podría pensar que este Estado ya no es suficiente, sino que empieza a mirar al mundo privado también. Bueno, ese es un tema bien importante, ¿eh? Yo primero quisiera decir que felicitar a Arturo y lo que comenta Paula, porque con esta metáfora que hace Arturo de la piedra, del mar, casi así poético, instala algo que a uno lo emociona, lo motiva, ¿ya? No obstante eso, también es importante tener presente que la superación de la pobreza no solo depende del esfuerzo individual. Las más de las veces requiere de políticas públicas, ¿ya? Políticas públicas persistentes, con institucionalidad suficiente, con recursos suficientes, con participación ciudadana, que es fundamental, por ejemplo en el caso de los campamentos, involucrar a la comunidad para que pueda empoderarse y ser capaz de superar sus propios desafíos, ¿eh? En ese sentido, lo que hablábamos anteriormente respecto de las formas de medición de la pobreza, porque tiene mucho que ver con la realidad de Antofagasta, ¿ya? Si nosotros consideramos solo la medición de la pobreza en términos de ingreso, nos vamos a encontrar con que en Antofagasta estamos bajo la media nacional, ¿ya? Si el promedio a nivel nacional es un 14%, según los datos del 2011, en Antofagasta tenemos un 7,5% de la población en situación de pobreza, solo en términos de ingreso. Porque efectivamente entonces se gana un poco más acá que en el resto de Hay las una regiones. renta promedio superior, eso es un dato real, pero es un promedio. Y en esto, que ya puede que lo hayan escuchado otras personas, pero a nosotros nos gusta harto citar el artefacto de Nicanor Parra a propósito del centenario de Nicanor Parra y de lo poético que estábamos hablando, esto de que hay 2 panes, 2 personas, tú te comes los 2, yo no me como ninguno, consumo promedio, un pan por persona, ¿eh? Los promedios esconden realidades. En ese sentido, la medición multidimensional de la pobreza permite incorporar otras cuestiones, ¿ya? Y esto es lo que se está trabajando en Chile. Hubo un informe que elaboró una comisión que lo entregó a principios de este año. Pero de eso llevamos 1 año, 2 años, para quienes no conocen o no están inmersos en el mundo, a lo mejor. Estos son procesos, pero lo que te quiero decir es que detrás de esto, lo que hay es un cambio de enfoque respecto de la pobreza. Es decir, salimos desde el enfoque de necesidades, hay una necesidad y por lo tanto yo busco cubrirla con una prestación hiperfocalizada y estoy pasando más bien a garantizar derechos de la población, ¿ya? Y que tenga acceso a ciertos umbrales mínimos que estén garantizados para todo el país, ¿ya? Y que permitan que esa persona, bajo esos umbrales mínimos, finalmente lo que haga es ejercer sus derechos humanos básicos, sean económicos, sociales y culturales. Entonces, en este enfoque complementario de medición de la pobreza, se incorporan 5 dimensiones, ¿ya? Educación, salud, empleo y seguridad social, vivienda y entorno, porque no es solo la casa, es el entorno, ¿ya? Y redes, que en el fondo son las posibilidades de vinculación que tiene la persona. Cuando tú incorporas estos datos, entonces estás señalando que el fenómeno de la pobreza va más allá del ingreso, porque tú hoy día en Antofagasta puedes tener una persona que tiene un ingreso, ¿no es cierto?, superior y que por lo tanto escapa de la línea de la pobreza, pero sus dificultades de acceso a la educación, a la salud, a una vivienda, finalmente hacen que se encuentre en una situación de pobreza, ¿ya? Entonces, en este sentido, esta nueva forma de medición, que como te comentaba anteriormente se habría anunciado, ¿no es cierto?, que vendría con la próxima aplicación de la encuesta CACEN, de manera complementaria, vendría a categorizar a la población de una manera distinta a la que la hemos visto hasta hoy día, ¿ya? En términos de datos oficiales. Tendríamos la situación, los hogares, porque esto además estaría enfocado en hogares, no en personas, porque el fenómeno de la pobreza afecta al hogar, no solo a la persona. Entonces tendríamos hogares en situación de pobreza extrema, hogares en situación de pobreza, y aquí viene lo interesante, hogares en situación de vulnerabilidad. Y además, hogares que no están ni en situación de pobreza ni en situación de vulnerabilidad. ¿Y quiénes encontraríamos ahí? Un conjunto importante, se estima alrededor de un 15% de personas que se encontrarían, de hogares que se encontrarían en situación de vulnerabilidad, que serían aquellos que frente a un choque económico fuerte, a una catástrofe, la enfermedad de alguien de la familia, a una situación de enfermedad grave de la familia, lo hagan, ¿no es cierto?, transitar y salir de una situación de vulnerabilidad y derechamente entrar en una situación de pobreza, ¿no? Javiera, decías también acotando... Sí, lo hemos conversado con Víctor, durante el mes de la solidaridad en agosto tuvimos la oportunidad de sentarnos hartas veces, que nos hacía falta como a conversar las visiones de cada una de las fundaciones que trabajamos en conjunto. Efectivamente es lo que dice Víctor, como ver esta nueva forma de medición, porque la pobreza hay que tomarla y hay que verla como una situación dinámica
que las personas están en situación de pobreza, lo hablábamos en el seminario que nos acompañaste también, no es una persona pobre, es un hogar, es una familia, es un conjunto de personas que están en una situación determinada y es súper dinámica. Y entonces las personas más vulnerables también hoy día son aquellas que están en esta situación que es sostenida, pero que frente a cualquier causa inesperada, por ejemplo, la enfermedad de alguien de la familia, al no tener acceso a la salud, caen entonces en esta situación de pobreza más extrema y se desarma este equilibrio. Arturo hablaba hace un rato, claro, de este, o da a entender este esfuerzo propio, pero Víctor decía, no siempre es suficiente el esfuerzo de uno, sino que necesitas un poco el que se vayan abriendo puertas. Uno de los ejemplos fue, yo creo que la mayoría de los servicios de gobierno y también municipales te conocen, Arturo, justamente porque tú fuiste con esta idea, pero necesitaste golpear esa red de apoyo y esa vinculación de la que nos hablaba justamente Víctor, ¿o no? Claro, a veces yo creo que falta la mirada innovadora de las autoridades, que vean que realmente hay personas que quieren abrir nuevos recursos que son alternativos, que no son los recursos de la minería, porque bueno, en lo personal creo que la forma de poco superar las pobrezas es abriendo nuevos recursos económicos. Claro, si todo es, yo digo, la minería es súper buena para el país, para las ciudades también, pero si todo es minería, se hace esta desigualdad social, esta brecha se va haciendo cada vez más grande. Hay gente que cada vez se hace más rica y hay gente que se hace más pobre. Entonces, por eso el concepto que manejamos nosotros es enseñarle a los niños chicos, sobre todo los más vulnerables, que crean en ellos mismos, que crean en sus sueños y que crean en sus propios proyectos, porque son ellos los que pueden abrir nuevos recursos que pueden pero si se hacerse cargo de encuentran esta muchas veces problemática. con la puerta cerrada, o sea, porque hay que golpear bastante, lo que nos decía un poco Paula respecto de que ellos muchas veces necesitan, o quieren, o tienen, y no encuentran finalmente esa red de apoyo o esa vinculación. Bien, ya estamos de regreso en este encuentro regional. El tema de esta noche es pobreza en Antofagasta y lo estamos analizando, como les decía al inicio, con un panel de lujo. Vamos a revisar de inmediato parte de los comentarios que nos han dejado en las redes sociales a esta hora de la noche, Twitter principalmente. Felicidades, dice, por la iniciativa Antofagasta TV y Encuentro Regional, un excelente grupo humano reunido denunciando además. Antofagasta debe tener un subsidio diferenciado y el Estado debe liberar terrenos para viviendas. Impactante la pobreza en la ciudad y lo poco que se conoce. Saludos al panel y sigamos trabajando por una sociedad mejor. Gran aporte, Hogar de Cristo, y trascender en el panel, la pobreza en Antofagasta está invisibilizada. Y un saludo a todos los que están a esta hora en Encuentro Regional. Continúen enviándonos sus opiniones, preguntas también si las tiene. Con este panel vamos a intentar ahí dar parte, ¿cierto?, de respuesta a lo mejor a este interrogante que muchos nos planteamos, como esta ciudad, ¿cierto?, tan rica, tenemos una cara o esa otra cara de la moneda, ¿verdad?, con aquello más invisible, aquellos que pocos conocen, aquellos que viven diariamente esa realidad o que trabajan con ella, están tratando, ¿cierto?, con estas voces un poco desesperadas de remecer a esta ciudad Antofagasta. Yo preguntaba antes de irnos a la pausa comercial un poco, Arturo, con su experiencia de este campeonato mundial de bodyboard, ¿cómo le costó golpear tantas puertas y el tiempo que ha transcurrido cuando uno debiese pensar que es muy lógico creer que una experiencia como esa pueda ayudarnos a romper uno de los círculos de la pobreza, como es tal vez la delincuencia, como es la drogadicción en una de sus aristas? Entonces yo preguntaba, ¿qué tan difícil ha sido ese recorrido o hacer que quienes están en esta ciudad entren en sintonía, en el fondo, con esta idea? Claro, bueno, siempre es difícil conseguir, sobre todo los recursos para abrir, para lo que estamos haciendo. A veces es más fácil educar, como dije recién, educar a un joven vulnerable que educar a un líder de la ciudad. Que como yo le explico, no sé, a la alcaldesa lo importante que nosotros estamos haciendo con un campeonato mundial que me deja un circuito regional y un circuito nacional que termina en esta fecha tan importante, que se transforma en un festival que le da esta plataforma internacional a un montón de actores sociales de la ciudad. Y que voy y que le hablo de los recursos que son importantes y nos aportan 10, 15 millones de pesos y gastamos, no sé, 400 millones en juegos artificiales. Entonces eso es como el contraste que tiene la ciudad. O como yo les explico a las personas del CORE que ponen los proyectos inadmisibles, siendo que proyectos que son tan importantes. Entonces, claro, tenemos que depender del criterio de otras personas. Imagínate, a mí me dejaron un proyecto CORE afuera porque me faltó un documento que nos respalda como club deportivo.
Entonces, como yo digo, oye, ¿cómo me dejáis un proyecto tan importante para la ciudad, para un montón de niños, porque me falta un documento? Entonces, cuando no hay un criterio, me dejan un proyecto afuera y eso cuesta de nuevo levantar los fondos y se me va la mitad de la vida levantando los fondos para un campeonato mundial cuando mi trabajo está con los niños. Entonces, todos los años es igual, 5 meses, 6 meses de trabajo para poder levantar los fondos en una ciudad que es tan rica. Entonces, ¿cómo yo le explico a los empresarios que estamos trabajando para la calidad de vida de sus propios trabajadores? Entonces, oye, mira, te voy a conseguir dinero y se te cierran las puertas, como que, oye, este niño está jugando con una tabla, no entiendo cómo lo ven así, porque ya hemos demostrado que hemos hecho el campeonato mundial en 3 oportunidades, nos han elegido dentro de los 100 jóvenes más importantes del país, también, no sé, una de las universidades más importantes del mundo vino, que es el MIT, vino a conocer sobre nuestro trabajo, pero nuestra propia, a veces, autoridades o las propias empresas de acá no dan el apoyo que necesitamos y nosotros estamos trabajando para ello, nosotros estamos cambiando un niño que posiblemente se va a saltar a su casa, le va a robar o va a violar a alguien, lo estamos transformando en un líder social. Entonces yo voy para allá y le pido ayuda, pero la respuesta siempre es negativa. De hecho, son pocas las empresas que se suman a lo que nosotros estamos haciendo en nuestro trabajo. Justamente, Paula, ¿qué te pasa a ti cuando las empresas, por ejemplo, hablan de responsabilidad social? Cuando se realizan distintas intervenciones, se dice vamos a intervenir un barrio, vamos a intervenir un campamento con X programa. Cuando muchas veces ustedes tienen, yo me imagino, claro cuáles son sus reales necesidades o ustedes qué pedirían, por ejemplo, en esa responsabilidad social en los campamentos. Como responsabilidad social, bueno, es difícil porque cada campamento tiene sus realidades, pero yo creo que lo ideal sería en poder obtener más terrenos, como lo decían recién en Twitter, para poder tener más viviendas. Aquí en Antofagasta hay muy pocos terrenos y de los cuales es demasiado caro. Acá en Antofagasta tenemos 3 proyectos que quieren salir a la luz, pero todavía no se puede por los mismos terrenos. Y son varias familias, hay un proyecto de 128 familias, otro proyecto de 120, y el tercer proyecto lo desconozco, el de Catalina Cruz, pero tenemos muchos proyectos, muchas familias para poder sacar de campamentos que todavía no se puede, y todavía es demasiado pronto vislumbrarlo en 1, 2, 3 años más. Vale, lo mismo que decía Arturo, a ustedes también les cuesta, tienen que generar ese proyecto, tienen que reunir una serie de papeles, tienen que acercarse a distintos organismos, ¿verdad?, para poder llegar a tener un proyecto o un conjunto habitacional que luego está paralizado, lo que nos dices tú. Sí. Son muchos papeleos también. Sí, papeleo sí, pero nosotros, bueno, en el directorio que nosotros teníamos en el comité antiguo golpeamos muchas puertas, gracias a Dios se nos abrieron muchas puertas, pero siempre hay una piedra de tope que atrasa todo. Y nosotros tratamos de ver muchas soluciones, se las dimos, pero todavía falta más criterio con las personas de campamento. Nosotros somos personas, no somos números. Y es lo que nosotros siempre le hemos dado a entender a todas las personas. Yo creo que Fundación Trascender, El Techo, ya nos conocen como personas. Serviu, Municipalidad, el Gobierno, nosotros solamente nos reconocen como campamentos y números. Nosotros tenemos familias, tenemos niños que queremos salir adelante. Yo creo que la pobreza a nosotros nos ataña mucho porque nosotros carecemos de mucho. En este rato carecemos de viviendas y nosotros queremos salir adelante por las viviendas, pero son muchos topes los que nos están colocando por delante. Y es lo que queremos empezar a que el resto de la ciudadanía los conozca. Porque por decir, nosotros tenemos el terreno en el cual para viviendas sociales nos cobran un monto de 550 millones por sacar tuberías. Y somos personas de campamento. Yo creo que las personas que debieran, o los dueños de estas tuberías, debieran de ponerse la mano en el corazón de repente y invitar o, no sé, como también gastan mucha plata, como decían en los juegos artificiales, las banderas, decir, pucha, ya ahorremos en esto, pero saquemos adelante una cantidad de familias de campamentos para que puedan salir adelante y así, como quieren erradicar muchos campamentos, también que se vayan acabando de a poco. La idea de nosotros no queremos vivir siempre en campamentos. Andrea, siempre se habla de subsidios diferenciados, los parlamentarios han estado sentados en esta mesa, se ve como una solución importante también al déficit de viviendas que existe,
Porque claramente el empresariado o la misma Cámara Chilena de la Construcción aseguran que el metro cuadrado en esta región es tan caro que para ellos es imposible casi tener que construir una vivienda social y obviamente se construye lo que uno siempre dice, las 2.000 UF hacia arriba, porque ya nadie encuentra ni siquiera la gente de campamento, si me refiero a clase media que tampoco puede optar hoy por hoy a una vivienda en un precio más justo. Entonces, esos proyectos, ¿qué pasa? La vinculación, por ejemplo, con estas organizaciones, Techo Chile, directamente con la coordinación que se puede hacer con parlamentarios para destrabar estos proyectos de ley. Bueno, precisamente yo creo que el objetivo final de todas las organizaciones que trabajamos por la sociedad civil es que precisamente podamos incidir positivamente en las políticas públicas y de diversas áreas, no solo vivienda, salud, educación, y ojalá que exista una actualización respecto de estas políticas públicas y ojalá no basadas en el asistencialismo, sino que ojalá cubrir las necesidades reales de las familias. Puntualmente con vivienda, como te decía un comentario en Twitter, lo que nosotros buscamos es que en la región existan subsidios diferenciados, tomando en cuenta el alto costo de vida de la región. Hoy en día en los campamentos nos topamos con muchas familias que tienen subsidio de vivienda o subsidio de arriendo, pero no alcanza. Entonces, ¿cómo logramos hacer válido este subsidio? En cuanto a proyectos de viviendas sociales, se han hecho hartas gestiones en los últimos gobiernos, sabemos que hay muchos políticos involucrados en esto y lo agradecemos, pero sin embargo eso no se ha vuelto realidad en el sentido de que en este momento no hay un proyecto de vivienda social en construcción, ni siquiera la primera piedra. Entonces yo puedo postular a este subsidio en el MIMBU, pero no lo puedo hacer tangible. Entonces nos topamos con familias de campamento que tienen este subsidio y están obligados a seguir viviendo en el campamento. Y algo súper importante que pasa con los dirigentes, en este caso con Paula, que formaron la agrupación de dirigentes de campamentos La Unión Hace la Fuerza, es que precisamente como Techo nosotros buscamos que las familias sean capaces de empoderarse, hacer valer sus derechos, ser capaces de organizarse y acercarse a las autoridades y saber mostrar su realidad. Eso es súper importante porque hemos visto como en los últimos años han habido acercamientos que quizás años atrás no existían. Hay muchas mesas de diálogo de distintas áreas. Sin embargo, en lo habitacional aún no hemos llegado a una solución definitiva, que esa es como nuestra gran meta. Paula, justamente en Antofagasta hemos visto a estos nuevos parlamentarios bien empoderados, pero esa justa conversación, es decir, Fundación Trascender, el Hogar de Cristo, Techo Chile, no sé, el deporte, los campamentos, se reúnen justamente para ver que estos parlamentarios puedan liderar, por ejemplo, proyectos, en definitiva, defenderlos y ver que esta región tiene sus particularidades y que necesitan medir de manera distinta o dar una mayor asistencia para esta realidad. Tenemos la posibilidad, ha pasado, hay mesas de trabajo en que hemos tenido como el privilegio de ser invitados hoy día por la gobernadora, por ejemplo, el Consejo Consultivo que aborda el tema de la migrancia, hay otras mesas conformadas por distintas organizaciones, pero yo quería rescatar, Carolina, el tema me hace mucho ruido, como escuchando a Arturo, a Andrea y a Paula, el tema del criterio. Hay ahí como un temazo, pareciera que las autoridades en algún minuto tienen una desconexión con el criterio de realidad. O sea, cuando Paula menciona el tema de la bandera, no puede ser que una bandera construida, que todos sabemos el valor que tuvo, está ahí como dándole la bienvenida a las personas que llegan a Antofagasta, sintiéndonos orgullosos, no sé qué. Es una bandera que costó una cantidad importantísima, que habría financiado 15.000 campeonatos de hoy, por lo menos la erradicación de un par de campamentos, y entonces ahí vale preguntarse como cuál es el criterio para eso. Pero es que a eso yo voy, es decir, ¿quién le dice a lo mejor a estos líderes, verdad, políticos, que son en definitiva los que pueden tomar decisiones, ya sea a través de programas de gobierno, políticas o a través de leyes que cambien ciertos aspectos como el de la vivienda? Es decir, ¿cuánto se vinculan las organizaciones que conocen esta realidad? Porque es imposible a lo mejor pedir que todos los ciudadanos vayan y les digan, mira, esta es nuestra realidad. Sí, bueno, ahí yo creo que hay varios temas importantes. O sea, en primer lugar, la capacidad de las personas, los que nos están escuchando, los que están viendo este programa, de comprender que estos temas que están planteándose en esta mesa y que ustedes ponen este espacio a disposición, son temas de incumbencia para todos, ¿ya? Porque independientemente de la condición en que yo me encuentre, yo vivo con otros. Y de alguna u otra manera, soy también responsable de la suerte de esos otros, ¿ya? Cuando yo comprendo que estoy con otros y que me uno a una cierta solidaridad universal, ¿no?,
la suerte del hermano me empece, ¿ya? Me importa. Y por lo tanto, la persona en situación de calle, la persona que se encuentra en un campamento, la persona que se encuentra consumida por las drogas y el alcohol, que no ha logrado, como el caso de Arturo, emprender un proyecto, que es un perdedor, ¿ya? En la lógica, y suena duro decirlo, pero en la lógica de lo que nosotros vivimos, ¿ya? Es también mi responsabilidad, ¿ya? Y no solo, por ejemplo, respecto a las personas en situación de calle, es que lo saquen cerca de mi casa porque es feo el lugar, ¿ya? Sino que cuál es el problema que tiene esa persona y qué le demando yo al Estado o a las políticas públicas para que puedan ayudar a esa persona a restablecer su vida y a que pueda tener realmente oportunidades para llegar a hacer aquello a lo que está invitado. Cuando yo no lo asumo de esa manera y solo lo veo desde el punto de vista individual, no me hago responsable del otro y por lo tanto no voy a incidir en la generación de políticas públicas que aborden estos problemas. Porque hay muchos temas que están en discusión. Uno advierte en Antofagasta y que son buenos temas, pero a veces invisibilizan otros, ¿ya? Que a veces a uno le da la impresión de que estuviéramos en una ciudad, por decirlo así, de ingresos medios, ¿ah? Nos preocupa el tema de los perros, que es un tema importante, sin duda. Nos preocupa el tema de la contaminación, que es un tema importante, ¿ya? Pero a uno también le gustaría que nos preocuparan otros temas también, ¿ya? Nos preocupa el tema del galpón. Nos preocupan distintos temas, pero también sería interesante que nos preocupara, por ejemplo, la suerte de las personas en situación de calle, no solo desde el punto de vista de la afectación al turismo, sino que desde el punto de vista del drama que hay en esa persona y qué hacemos a través de políticas públicas para lograr sacarlo de la calle. Porque no es un tema fácil, requiere de políticas de largo plazo, requiere de recursos, requiere de dispositivos. Entonces, cuando lo asumimos de manera individual, el tema de las personas en situación de calle es un tema del Hogar de Cristo o de la Fundación Tabor, que está realizando un trabajo súper importante en esta materia en Antofagasta. Y no es un tema de la sociedad, ¿eh? Si lo asumimos colectivamente, y que es el sentido social del que nos hablaba el Padre Hurtado tiene una frase muy bonita, a propósito del mes de la solidaridad, que dice que siempre podemos tener la capacidad de asombrarnos y sufrir, y que esa es la actitud del cristiano cuando ve el desorden instalado en vez de la justicia social, ¿ya? Entonces, cuando vemos ese desorden y reaccionamos, no solo nos asombramos y sufrimos, sino que somos capaces también de poner el tema en la agenda pública, de manera que se generen políticas públicas que permitan abordarlo. A eso voy yo, a la instalación justamente del tema en discusión. Lo hacemos acá tal vez y hacemos esa autocrítica. El tema de la pobreza tiene muy pocos minutos en cualquier espacio de prensa, en noticieros o en programas, o sea, hay pocos minutos. Hablamos cuando hay alguna situación en particular. Conocimos la última encuesta y hablamos de pobreza. Conocimos el último, claro, cuando hay situaciones muy, muy puntuales. Entonces, que somos todos los llamados a tener este tema también como una de las prioridades, incluido obviamente el empresariado en la región de Antofagasta, los ciudadanos y también los políticos, ¿no? Pero pareciera que también tiene que ver harto como con el tema de las voluntades. ¿Cuánta voluntad le ponemos? Es lo que dice Víctor, como hay temáticas que por supuesto que son importantes. Yo decía recién el tema del galpón. El galpón sin duda es un tremendo tema. Es un tremendo tema también que las personas estén saliendo a la calle, que se estén manifestando. Pero ¿por qué nos manifestamos solo por el galpón, que además está en un lugar de Antofagasta súper acomodado? Está en la costa, hay edificios de personas que pueden pagar poder vivir ahí, es un sector bien rico para vivir. Y entonces eso nos moviliza y empezó a movilizar a un montón de personas. No solo a los que vienen ahí, por supuesto, hay un montón de agrupaciones que se sumaron. Pero yo nunca he visto una movilización por las personas que están en situación de calle. Digamos que las familias de campamento, en términos súper duros y prácticos, también vienen en situación de calle. La diferencia es que viven tapados con un par de cartones y de construcción ligera, pero están en situación de calle finalmente. Si no tener acceso a agua o a luz, están en situación de calle. Y nunca había una manifestación. Entonces, ¿qué pasa? Yo decía la otra vez también en una posibilidad de conversa que tuvimos entre estas organizaciones, es bien duro, pero pareciera que en Antofagasta nos estamos convirtiendo en una sociedad bien psicopática. Cuando yo me da lo mismo el dolor del que está al lado mío, me convierto en un psicópata. Esa es la característica por definición de un psicópata. Puede ejercer dolor, puede violar a alguien, porque no se pone en el lugar, no empatiza.
Y entonces, cuando, claro, las personas que están en situación de calle en la costa o afuera de un colegio en el centro me molestan porque voy a dejar a mi hijo y entonces se ve feo y hacen pipí y están haciendo el escándalo, lo toman, yo quiero que lo saquen, pero no me hago cargo dónde lo van a sacar. Eso pega al hogar de Cristo. Pero entonces, ¿qué hacemos como sociedad? Porque hay quienes en el fondo dicen, bueno, yo estudiante quiero colaborar, me voy como voluntario al techo, o participo como voluntario en Trascender, o hago voluntariado también en el Hogar de Cristo, o yo mejor coopero con el vuelto del supermercado a la farmacia, o le doy una moneda al que está en la calle. Es decir, ¿cuál es el rol que debiésemos todos tener, o hacia dónde creen ustedes que debiéramos empujar? Porque cualquiera podría decir, mi conciencia está tranquila porque yo le di una moneda al que está en la calle. Claro, es que ese lejos es el mayor motor en este momento para las fundaciones que trabajamos con voluntarios. Es precisamente captar la atención de los jóvenes. Puntualmente, de hecho, trabaja con chicos secundarios y universitarios, con los cuales nosotros hemos podido de alguna forma aportar a un concepto de liderazgo social que se va creando en estos chicos desde muy jóvenes. Como decía Javiera, quizás la ciudad se está volviendo un poco más distante con el tema porque quizás ya no nos sorprende. No nos sorprende que haya tanto campamento, no nos sorprende ver al indigente en la calle, y es una realidad que no me afecta, entonces yo no me involucro, no me interesa porque yo estoy bien. Pero hoy en día los jóvenes podemos ver una mirada distinta, que es lo que decíamos, me acuerdo la otra vez. Hoy en día el joven ya no se identifica con esa clásica frase de que soy joven y no estoy ni ahí, nada me importa. Nosotros, por lo menos como fundación, hemos podido ver a chicos profundamente comprometidos con una causa social, chicos que han aportado al desarrollo comunitario de los campamentos. Nosotros puntualmente, si bien somos una fundación conocida muchas veces por las mediaguas, nosotros ya no construimos mediaguas salvo en situaciones de terremoto, de catástrofe, pero en general nuestro trabajo apunta al desarrollo comunitario de los campamentos. Y esa ha sido la forma en que hemos ido gradualmente empoderando a los dirigentes, a las familias que estén más conscientes de cuáles son sus derechos, de dónde pueden ir a reclamarlos, de qué es lo que tengo que hacer, no sé, con cosas tan sencillas como que tengo que ir al consultorio más cercano a pedir leche para mi guagua. Cosas tan básicas como esas, que no siempre las familias tienen conocimiento de esas políticas públicas básicas. Y gracias a nuestros voluntarios podemos ver cómo vamos empoderando gradualmente a las familias y logrando ciertos cambios. Nosotros apuntamos a que se vaya fomentando mucho más el concepto de participación ciudadana. Y eso para nosotros es el puntapié inicial para tratar de iniciar cambios más profundos. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, una marcha, si todos los campamentos marcharan en Antofagasta y los dirigentes se unieran y hicieran una movilización, tendría más efecto parte de lo que ya hemos venido conversando? Yo siento que a veces en algunos momentos sí hemos conversado con en distintos foros o con autoridades del tema problemático y del el estado crítico en que está la construcción de viviendas sociales en Antofagasta. Yo creo que para muchos eso no es una novedad. ¿Se agotan los espacios ya de conversación? ¿Te ves, por ejemplo, que tal vez sea necesario hacer una cosa como esa para llegar a tener cambios de verdad importantes? Yo creo que esa es la finalidad de la agrupación nuestra, que es la que estamos armando ahora, es para empezar a poder tener conversaciones y dar a conocer que los subsidios que tenemos ahora no alcanzan para poder empezar a construir las viviendas sociales, y que los políticos también se hagan cargo de ellos sacar esto a la luz y poder conversarlo y empezar a buscar cómo poder generar platas de otros lados para poder empezar a hacer estos subsidios diferenciados, que es lo que nosotros estamos buscando, que por lo que tú decías, el metro cuadrado aquí cuesta muy caro. Claro, vamos a ir a un breve corte comercial y al regreso vamos a estar hablando un poco de esto que yo trataba de poner, la responsabilidad social, la solidaridad que podemos tener ciudadanos al aportar algo, no aportar, cómo se sustentan estas organizaciones, de dónde están los recursos, solo son los voluntarios o se requiere a lo mejor financiar, por ejemplo, iniciativas que han demostrado tener éxito de manera permanente. Vamos y volvemos en esta pausa comercial.
Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Estamos de regreso con este encuentro regional y analizamos la pobreza en Antofagasta desde distintas esferas. Hemos hablado en parte de las personas que están en situación de calle, aquellos que viven en campamento o aquellos que empiezan a tener solucionados aparentemente muchas de sus condiciones, a lo mejor en bienes materiales, sus accesos o brechas dentro de una población a veces no es la misma con la que cuentan, ¿verdad?, otras familias más afortunadas. Yo dejaba un poco la pregunta planteada. ¿Qué pasa con la forma de vincular también estas ayudas? El ser solidario cada cierto tiempo en una colecta, lo solidario que puede ser una empresa, poniéndose con algunas de estas alternativas a lo mejor que han ido funcionando. ¿Cómo ven esa acción que justamente tenemos? Algunos no confían en este vuelto, por ejemplo, del supermercado, la farmacia. ¿Funciona realmente? ¿Realmente esas ayudas llegan a las agrupaciones? ¿La colecta del techo se traduce efectivamente en lo que ustedes buscan o la del Hogar de Cristo? Bueno, tú que toques el tema del vuelto, esto es un espacio propicio para aclararlo y comunicarle a la comunidad, porque hoy día estuvimos con unas personas del Club de Leones que nos hacían esta misma pregunta, ¿ya? El tema del Done Su Vuelto es un instrumento de recolección de fondos que está certificado por el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Por lo tanto, lo que hace la empresa, lo que hace el establecimiento comercial es ser intermediario, porque quien hace la donación es la persona natural, que dona su vuelto, y por lo tanto en la boleta queda constancia que él donó su vuelto. La empresa no puede acogerse a ningún beneficio tributario por esta acción, porque no es ella la que dona el vuelto, la que hace la donación es la persona. Eso además, al que ha registrado en la boleta, está sujeto a fiscalización de impuestos internos, de manera que el monto recaudado sea el monto entregado, en este caso al Hogar de Cristo, por ejemplo. Un segundo aspecto, los fondos que se recaudan por ese concepto quedan en la segunda región, no es que se vayan a otro lugar. Todo lo que se recaude, que las personas van al supermercado y entregan parte de su vuelto, queda acá. Y lo tercero es que a nosotros se nos entrega eso en dinero. No se nos entrega en especie, no se nos entrega en mercadería, etcétera, ¿ya? Es una fuente importante de recursos, pero no es la más importante. La más importante es la del socio, la persona como tú, la persona que nos está viendo en la casa, que tiene un sueldo como cualquiera de nosotros y que realiza un aporte todos los meses. Víctor, transparentemos, ¿qué necesita cubrir el Hogar de Cristo? Hay gente que dice, sí, claro, veo la casa. ¿Qué funciona en la casa? Es decir, se compran obviamente los alimentos que se le dan, el techo, las personas que trabajan, en algunos casos especialistas. Bueno, pongamos datos así. De partida, toda esta información está disponible en la página web del Hogar de Cristo. Las personas pueden acceder al balance social del Hogar de Cristo y, por ejemplo, advertir todo lo que el Hogar de Cristo tuvo como ingresos, todo lo que gastó y la situación en que terminó el año correspondiente. En Antofagasta nosotros atendemos diariamente a 1.100 personas, de los más pobres entre los pobres, los dos primeros deciles de la población, ¿ya? A través de 30 programas en Antofagasta, en Calama y en Tocopilla. Para poner solo un dato, el costo promedio mensual de la atención de una niña, por ejemplo, en una residencia infanto-adolescente, que están en esas residencias por medida de protección de los tribunales para cautelar sus derechos, es alrededor de 600.000 pesos mensuales, ¿ya? El costo, por ejemplo, también promedio de un adulto mayor en una residencia de adulto mayor es cercano a esa cantidad. Eso incluye alimentación diaria, vestimenta, útiles escolares en el caso de las niñas, pañales en el caso de los adultos, ropa de cama, la atención de personas, ¿eh?, que están todo el día con ellos, duplas psicosociales, psicólogos, asistentes sociales, talleres, etcétera. Todo eso requiere financiamiento. El Hogar de Cristo en Antofagasta, del 100% de su presupuesto, alrededor de un 40% proviene de subvenciones del Estado, ¿ya? Cercano al 50 y tanto por ciento son ingresos que tenemos a través de los socios, del Done Su Vuelto, de la Cena Pan y Vino, y el saldo restante son otras fuentes de ingreso a través de recuperaciones que se hacen internamente, ¿eh? Entonces, el pilar fundamental para poder sostener esta obra, donde en muchos de los casos intervenimos en programas donde aún no hay políticas públicas, proviene del aporte que realizan las personas en su casa. Cuando las personas dicen desconfiamos, no solo del Hogar de Cristo, otros más, mira, yo la respuesta que te daría es que en buena hora. Y no lo digo de mala manera, lo digo por la siguiente, porque en Chile hay una crisis generalizada sobre las instituciones. Sí.
Y el hecho de que nosotros estemos dentro de esas instituciones que están bajo crisis nos quiere decir que somos parte de la realidad nacional. Y es un poco a lo mejor esta cosa de no hacerse cargo del de al lado porque desconfiamos tanto del que está al lado. Hoy en día parece ser que la desconfianza se ha instalado en todas las esferas, ¿no? Ahora, lo que sí es importante tener presente es que los países que son desarrollados son países donde las instituciones son fuertes. Y por lo tanto, instituciones de la sociedad civil, como el Techo, Trascender, el Hogar de Cristo, la Fundación para la Superación de la Pobreza y otras más, instituciones públicas, las municipalidades, los gobiernos regionales, los parlamentarios, e instituciones del sector privado, del mercado, ¿no es cierto?, las empresas, etcétera. Instituciones sólidas son lo que aseguran el desarrollo de un país. Por lo tanto, si estamos en una situación de crisis, nosotros asumimos que no es responsabilidad de los otros, también es nuestra responsabilidad de ser más transparentes, hacer mejor las cosas, explicarle a las personas. Quien quiera puede ir al Hogar de Cristo. Nosotros estamos pensando en trabajar en una especie de cuenta pública, sin perjuicio que esté publicado en la página web. Si la persona no va a la página web, nosotros ir y contarles lo que estamos haciendo. Porque lo hacemos con sentido, con dedicación, con compromiso y con muchas cosas que a veces las personas no conocen. Nosotros trabajamos con sistemas presupuestarios, con sistemas de control de gestión, con indicadores, porque tenemos una gran responsabilidad. Administramos recursos de otros que los ponen a disposición para usarlo en beneficio de aquellas personas que han tenido menos oportunidades. Andrea, lo mismo pasa con la colecta, por ejemplo, que se realiza anualmente del Techo. También la gente muchas veces se pregunta y dice, bueno, yo no sé dónde va a parar esto, finalmente qué pasa. También el Techo funciona de la misma manera, transparentando en su sitio web. Con los vueltos no funciona así Techo Chile. No. Precisamente como decía Víctor, contrario a lo que puede pensar la gente puntualmente, acá en Techo, nosotros nos financiamos por las donaciones de personas anónimas, más que de empresas. Puntualmente, Techo Antofagasta nos pasa que hemos tenido mucha más llegada con universidades, con colegios particulares subvencionados y no precisamente con la empresa proveedora minera, que es contrario a lo que se podría pensar. Nosotros nos solventamos principalmente por dos actividades grandes en el año. Una es la campaña de socios, que a nivel nacional terminó el viernes pasado, pero nosotros en Antofagasta decidimos extenderla, derechamente porque en esta campaña de socios nos ha ido mal. Hay que transparentar las cosas. Nuestra meta son 100 socios y hasta el momento tenemos 20. Estamos muy por debajo de lo que esperábamos lograr. Y con esta donación del socio, que lo que hace es que se le descuenta una cantidad de dinero mensual de su cuenta corriente del banco, con eso nosotros logramos financiar nuestras intervenciones en campamentos. Contrario a lo que se piensa, nosotros no tenemos ninguna vinculación con el Estado, no es que el Estado nos financie, nosotros nos financiamos netamente por las donaciones de estos socios y por otra actividad grande que se viene en octubre, que es la colecta, que significa que durante 3 días, un fin de semana, nuestros voluntarios salen a la calle con una alcancía de techo, que es la clásica casita, y buscamos lograr una meta. El año pasado, por ejemplo, la meta eran cerca de 20 millones. ¿Y cuál es nuestra meta también regional, que nos impartimos nosotros como equipo y con los voluntarios? Es ojalá poder abrir oficinas en otras ciudades de la región, porque en este momento solo operamos en Antofagasta. Y una ciudad que para nosotros es nuestro gran objetivo es Calama. Tenemos campamentos emblemáticos que se han formado en los últimos años. Tenemos fuerte presencia de comunidades indígenas en estos campamentos, por lo tanto nosotros consideramos que es una necesidad inmediata, ojalá podernos instalarnos allá. Y con este dinero nosotros queremos financiar la apertura de esa oficina, porque tampoco es menor el hecho de que las veces que hemos hecho actividades en Calama, hemos contado con mucho apoyo de voluntarios, entonces tenemos todo a la mano para operar ahí. Solo nos falta el dinero. O sea, finalmente es el socio y es el voluntario quien más aporta. ¿Ocurre lo mismo con Trascender, Javier? Sí, en Trascender, al igual que Techo, no recibimos financiamiento del Estado, somos independientes. Y a diferencia del Hogar de Cristo y de Techo, el mayor financiamiento no viene de las personas naturales. Nosotros lo que buscamos es que profesionales se hagan voluntarios y que donen no dinero, sino sus conocimientos y tiempo. Nos financiamos, sí, a través de las empresas, ese es nuestro mayor financiamiento. Tenemos un programa que es de voluntariado corporativo, donde le cobramos a las empresas por hacer la gestión de que sus trabajadores se conviertan en voluntarios en un proyecto en conjunto. Nosotros armamos proyectos que benefician las áreas de intervención de las distintas empresas o los grupos que están más postergados de las distintas ciudades donde está Trascender,
en conjunto con los trabajadores, hacemos que se vinculen desde sus conocimientos, no solo comparten su tiempo, sino sus conocimientos, y de esa manera cortamos la brecha entre quienes han estado con menos posibilidades y los que han tenido el privilegio de tener conocimientos desde la universidad, desde institutos técnicos. ¿Cuál sería el sueño, a lo mejor, Víctor, o el ideal? Cuando uno piensa, claro, la infraestructura con que hoy cuenta el Hogar de Cristo soluciona algunos de los problemas. En uno de estos encuentros y seminarios veíamos que las personas en situación de calle piden tener directamente un centro donde ellos puedan dormir, pasar la noche, recuperarse, rehabilitarse del tema de drogadicción. En el caso del Hogar de Cristo, ¿cuál sería ese sueño ideal, por ejemplo, en Antofagasta, que ustedes pedirían a quién? ¿A una empresa que, por ejemplo, financiara o se hiciera cargo de la infraestructura de un centro? ¿Hacia dónde podríamos soñar en el fondo? Bueno, en realidad hay varias alternativas ahí. Efectivamente, a propósito del ejemplo que pones tú del caso de personas en situación de calle, a nosotros nos parece que los esfuerzos, más que hacerlo y articular y coordinar a distintos actores para erradicar, como se dijo el otro día, o desalojar a las personas en situación de calle, deberíamos gastar energía en obtener presupuesto para poder tener centros de día o programas residenciales para rehabilitación en droga, porque hoy día en Antofagasta no hay ambulatorio en el caso de droga. Y no tenemos un centro de día donde las personas puedan ir, o sistemas de casas compartidas o casas tuteladas que existen en otras ciudades con financiamiento incluso estatal, solo para poner un ejemplo. Pero yo quisiera mencionar algo que también a veces nos ocurre, que cuando hacemos diagnóstico y compartimos, muchas veces caemos solo en criticar y no valoramos también lo positivo. Y en ese sentido Antofagasta tiene personajes icónicos en términos de hacer la solidaridad una expresión de vida. Yo creo que a muchas personas les hace sentido el nombre del doctor Rendich, ¿no es cierto?, que habitualmente sale en la prensa, se habla de él, una persona que muchos recuerdan, a mí me cuentan mis tías, qué sé yo, familiares, de su obra social, pero hay personas hoy día, menciono algunas porque siempre en esto uno es parcial y se olvida, pero por ejemplo también en el ámbito de la salud está el doctor Siede, que junto a otros hacen operativos sociales, y hay muchas otras personas como Javiera, que conoce a muchos del ámbito del voluntariado, que son profesionales que entregan su tiempo. Es también importante destacar, por ejemplo, lo que hacen ustedes en este canal, en generar este espacio de conversación y poder dar 1 hora y media para hablar sobre estos temas. O lo que hacen los diarios locales. Yo encuentro que es bien llamativo que los diarios locales, por ejemplo, el día de ayer, si lo puedo mencionar, el Mercurio de Antofagasta, en su cuerpo central de reportaje del domingo, ¿no es cierto?, tiene un reportaje a 2 páginas de una persona en situación de calle, hablando él mismo sobre su realidad. O lo que hace también La Estrella del Norte, donde toma testimonios de personas, como por ejemplo personas que viven en los campamentos, y muestra su realidad, sin necesidad, porque no necesariamente hay una noticia, ellos instalan el tema. Eso es muy destacable. Hace poquito, yo entiendo lo que señala Arturo de las complejidades para postular a los proyectos, que en realidad a veces se hace difícil, es complejo presentar los papeles, a nosotros también nos pasa, pero hace... A la mejor universidades del mundo para meter un proyecto. Claro, y en eso nos podemos... ¿Qué les queda a las personas de la Junta de Vecinos? Ahí es donde, por ejemplo, profesionales que conozcan del tema podrían vincularse de alguna manera pero lo que los quiero clubes. valorar y invitar al Consejo Regional a que lo mantenga, es que abrieron este año por primera vez un porcentaje de un 2% del FNDR para financiar proyectos en relación con grupos vulnerables, exclusivamente de intervención social, y que se abrió con un monto cercano a 300 millones, tal vez la difusión sentimos que falló un poco. Invitar porque al Corea a que haga difusión supieron, también de los fondos que abre. pero invitamos a los consejeros regionales a que mantengan ese fondo, porque en la medida en que aumente ese fondo, más organizaciones como esta podrán presentar proyectos no solo de carácter ambulatorio o puntuales, sino que permitan financiar infraestructura. Entonces hay también buenas noticias en la ciudad, pero sin duda que el marco central es la solidaridad, que es lo que tú mencionabas, y ahí la solidaridad tiene 3 tipos de expresarse: donando bienes materiales, como alguien que va a hacer una donación, aporta ropa; donando dinero, el que se hace socio y paga su cuota mensual; y donando tiempo personal. Las 3 son importantes, pero la que cambia la vida definitivamente es donar el tiempo personal. Cuando uno sale de su frontera, sale de su círculo de amigos, de la universidad, del colegio, del trabajo, etcétera, y cruzan la frontera y va a ver a ese otro que va arriba de la línea del tren, o que está, ¿no es cierto?, en la experiencia del body, porque sería súper... Los colegios deberían ir a ver esa experiencia, y es capaz de cruzarse con esa persona, ¿no es cierto?, vincularse con ella, conocer su realidad. Esa experiencia ya no volverá a dejar a esa persona que sea igual, Y eso es lo que hacen muchos establecimientos educacionales, que están buscando instalar
esta perspectiva de conocimiento social, o sea, formación social, que es importante porque esto tiene que tener una base, pero también la experiencia social cotidiana que lo hace trascender y que para qué decir que lo hace el techo, que probablemente esos chicos que por ejemplo este año fueron a Paraguay a construir Media Aguas, cuando vuelven al país, eso no se va a olvidar. Y su relación, cuando él sea un gerente o tenga un cargo de responsabilidad con un empleado, ¿no es cierto?, se va a hacer preguntas que fueron las preguntas que se hizo el padre Hurtado, porque el padre Hurtado decía, ok, está muy bien la caridad, pero comencemos por practicar la justicia. Y eso significa pagar sueldos justos, por ejemplo. Igual yo creo que va un tema de qué es lo que es pobreza también y cómo combatirla. Yo creo que a través de la educación es como se ataca la pobreza, porque en la educación actual, ¿qué le enseñamos a un niño? Oye, tú tenés que, o se enseña en el colegio y también lo enseñan los padres, tenéis que estudiar para trabajar, para que tengáis tu auto, tengáis tu casa y tengáis tu futuro asegurado. Pero ¿qué le enseña ahora a los niños de la actualidad? A creer en sí mismos, a creer en sus sueños, sobre todo a los niños que son más vulnerables. Y a que ser felices. Y a ser felices, exactamente. O sea, ¿qué le llamamos pobreza? ¿A qué le llamamos riqueza? Yo conozco gente que puede ser muy rica, pero es muy pobre también. Hay gente que es muy pobre, que es muy feliz. Yo, mira, nosotros, en mi caso, yo vivo en este momento con mi abuelita, tenemos un negocito y vivimos con lo justo, pero estamos muy contentos. Tengo la playa bajo mi casa, bajo todos los días a la playa y soy más rico que muchas otras personas. Entonces, ¿cómo nosotros les traspasamos a los niños la verdad, cuál es el valor de la riqueza? Entonces, yo creo que se ha perdido el concepto en los colegios, en la misma familia, de enseñarle cómo creer en sí mismo. No sé, suponte hay un niño en el colegio que está escuchando al último lugar de la fila rap. Y el profesor va para allá y dice, oye, ¿por qué estás escuchando rap? Mejor anda, lo echa de la clase, porque yo lo vivía pasado. Pero ¿cómo tú no le enseñás a un niño de dónde viene el rap? O sea, de dónde viene de la inmigración de los negros que llegaron a Estados Unidos. Entonces, esos son conocimientos. Entonces, ¿cómo le enseñas a un niño lo importante que es conocer? Entonces, hay que aprovechar, hay que ser más innovador. Ser cuidadosos con los discursos también. El discurso de que hay que estudiar porque hay que ser alguien. ¿Alguien qué? Alguien que acumule riqueza, alguien que va a ir endeudado, considerando, yo la otra vez un amigo me decía algo que me hizo todo el sentido del mundo y lo encontré clave. Nosotros pasamos trabajando 2/3 de nuestra vida. O sea, si vaya a trabajar solo por mantener, por acumular, porque hay que, yo siento que ahí hay un riesgo, como cuánto cuidamos el discurso que le pasamos a nuestros hermanos chicos, a nuestros hijos, a los más que están creciendo. Enseñarle a ser feliz. Arturo es un gran maestro en eso. ¿Qué es lo que es la calidad de vida realmente? O sea, ¿para qué estás aquí? ¿Qué quiere hacer contigo mismo? Entonces, creo que cuando tú motivas a un niño a creer en sí mismo, ese niño va a abrir un recurso nuevo. Y ese recurso va a ayudar a mejorar la calidad de vida, no solamente de él, sino de las personas que lo rodean. Entonces, ese es el concepto que manejamos con nuestra escuela, que le enseñamos a los niños, cosas que nos están enseñando en el colegio y tampoco en la familia, que es a creer en ellos mismos, a creer lo que ellos, no porque tú vienes de una población, no puedes hacer lo que tú quieres. Tú puedes ir a la luna si tú lo deseas, pero ¿qué le dices a los niños? ¿Qué quieres? ¿Quieres ser cantante? Vamos, hácelo. ¿Quieres ser surfista? Vamos, hácelo. Lo que tú quieras lo puedes hacer. Entonces, cuando no tenemos la capacidad de enseñar, sobre todo a los niños más vulnerables, decirle, oye, ¿qué tú quieres hacer? Mira, yo le digo a los niños, yo tuve un sueño de hacer esto y lo estoy logrando. Y yo estuve en el A22. Entonces, nos fui a los mejores colegios y para lograr lo que estoy haciendo ahora. Mira, yo creo que hay gente que ha trabajado toda su vida, ha estudiado y no conoce las cosas que he tenido el privilegio de conocer. He viajado por el mundo, he ido 2 veces a Europa, he ido a Sudamérica, he hecho cosas increíbles, pero solamente por creer en mis sueños. Entonces, no tenéis que ser la persona más inteligente del mundo para hacer cambio. Cuando tú crees en ti mismo, cuando crees en tus propios sueños, tú puedes generar cambio importante. Entonces creo que eso también tenemos que inculcar a los niños, sobre todo a los niños que vienen de colegios vulnerables. Porque ellos Pero es cierto que un empujoncito ayuda bastante, es cierto que tener políticas a lo mejor más inclusivas a quienes no tienen la misma fuerza, porque a lo mejor Arturos pueden haber muchos, sin duda, pero hay quienes también necesitan un poco ese empujón o esa fuerza para también sentir que hay un colchón detrás, un sustento detrás que puede ser un camino más fácil, si existiera tal vez una escuela totalmente formal a lo mejor, con más financiamiento, a lo mejor el doble de estudiantes llegarían a practicar esta misma disciplina tal vez. O sea, se requiere yo creo ambas cosas, ¿cierto? El tener las ganas, el creer en ese sueño, pero que también un entorno que te pueda facilitar las cosas. Exactamente, ¿no? Lo que tiene nuestra escuela, que ocupamos el bodyboard, este deporte, como un arma de cambio, porque para nosotros es fácil que un niño se conecte con la naturaleza
Ya en 3 semanas, en 4 semanas yo les enseño a hacer body, pero lo que deja después, estas charlas motivacionales que nosotros le hacemos a los niños, entrega eso, enseñarle a estos chicos que crean en sí mismos y ya desde los 16 años son emprendedores. Porque hay que esperar que ser emprendedor a los 25, a los 28, sino que hay que enseñarle que tienen que emprender y hacerse cargo de las problemáticas que hay en su alrededor. ¿Qué pasa? Mira, en una población, un chico que estudió en la universidad se fue de la población y no volvió más, porque ese chico no vuelve a la población y ayuda a la junta de vecinos a levantar los proyectos para arreglar la plaza, para arreglar la cancha, porque una persona que el vivía... tiempo del que hablaba un Exactamente. poco Javier. Porque las personas que vivía en la población y se fue a trabajar en la minería con un sueldo de 3 millones de pesos se olvidó del vecino. Entonces somos personas muy individualistas y eso de cambio empieza con los niños chicos y enseñarles eso, cuál es el verdadero valor de la riqueza. Porque claro, si le enseñamos que este es pobre y este es más rico, estamos cayendo en lo mismo, estamos cayendo en la desigualdad. Tenemos que enseñarle a los jóvenes cuál es la verdadera riqueza, cuál es la calidad de vida. Entonces creo que la calidad de vida es cuando las personas hacemos lo que soñamos y ahí vamos a abrir nuevos recursos. Y claro, si todos lo vamos a trabajar al sueño que tuvo otro de tener la minería más grande del mundo acá en Antofagasta, obviamente va a haber una desigualdad, pero sin embargo le enseñamos a los niños a creer en sus propios proyectos, vamos a abrir recursos alternativos y esos recursos alternativos van a lograr Pero hacer es la cierto, igualdad. porque finalmente se enseña mucho a mirar esta realidad o este boom minero y la frustración es bastante cuando no todos alcanzan, ¿verdad? Ese boom o esa tranquilidad que podría dar en el caso de esa mirada o ese enfoque más de económico. Mira, imagínate que con una tabla y un par de aletas nosotros estamos abriendo un recurso económico. Y no solamente un recurso económico, estamos abriendo un recurso social, un recurso deportivo, un recurso turístico, un recurso cultural a nivel internacional. Entonces, yo escucho a veces hablar al gobierno, hablar a la municipalidad, ¿cómo podemos abrir el recurso turístico acá en la ciudad? Como nosotros lo estamos haciendo. De hecho, nosotros, para harto sustentar nuestro trabajo social, creamos una empresa de turismo. ¿Qué buscamos nosotros? Hacer un desvío del turista americano, asiático, europeo, que pasa por San Pedro de Atacama y que pase por Antofagasta. Yo te digo que podemos convertir a Antofagasta en un nuevo polo turístico en Sudamérica. Y nadie me puede decir que no es así, porque he hecho mi vida en el mar. Vengo de familia de pescadores. He viajado por otros países y he visto la riqueza que tiene Antofagasta, este desierto que choca con el mar, y es posible abrirlo, pero nosotros, yo lo sé, porque yo lo viví, pero la alcaldesa, el presidente no lo saben porque no lo han vivido, entonces nosotros somos la gente que pueden generar estos cambios, pero siempre y cuando contemos con el respaldo del gobierno, de la municipalidad, y crean en los jóvenes y tenemos la mirada innovadora de ver un Antofagasta más equitativo, de ver un Antofagasta más igualitario, y esto se puede hacer y no es tan difícil. Si los cambios están ahí, solamente necesitamos que nuestros líderes crean las personas que estamos haciendo los cambios, y acá no es budeo, sino que acá estamos presentes en esta mesa los que estamos haciendo cambios, están los otros chicos, no sé, los skaters, los grafiteros, o los diferentes tipos de artistas que hay en la ciudad, los diferentes tipos de instituciones. Es ahí donde tenemos que apostar nuestros recursos, porque aquí hay agentes de cambio, pero cuesta mucho, se cierra una puerta, se cierra otra, y los cansamos, y vamos perdiendo la energía. Pero sin embargo, si recibimos el apoyo del privado, de la municipalidad y del gobierno para generar estos cambios, podemos hacerlo súper rápido en la ciudad. Bueno, Arturo ya ha hecho su reflexión, invitarlos ya a estas palabras finales, nos queda muy poquito tiempo para poder dejar, no sé, alguna reflexión hacia el final del programa. Paula. Primero que nada, agradecer estos espacios para que los demás también sepan que todavía existimos en Antofagasta, también somos ciudadanos antofagastinos, y nosotros lo único que queremos son soluciones y no hacer más problemas. Andrea. Bueno, aprovechar las pantallas para recordarles que estamos con nuestra campaña de socios, invitarlos a todos a hacerse parte de todo lo que implica las intervenciones en campamento por parte de Techo, también a los voluntarios, que nunca dejamos de captar voluntarios durante el año, y bueno, como les decíamos, esperamos aportar de alguna u otra forma a la realidad de las familias de campamento, con voluntarios, con socios, con empresas también que podrían interesarse con el voluntariado corporativo. Y ojalá que la comunidad no olvide que cuando mira el cerro no solamente está el Cerro El Ancla, también hay muchas familias que viven ahí, que no es fácil sobrevivir en un campamento, y no verlo como una realidad tan lejana. A nosotros nos llama mucho la atención como por ejemplo La Chimba está a pasos de condominios del sector norte, como el Villa Constancia, que es el campamento que está más al sur, está a pasos del Parque Inglés. Entonces, ojalá que la comunidad sea capaz de hacer esa reflexión, de que la pobreza lamentablemente es algo que lo tenemos mucho más a la mano, y hacer esa reflexión, ojalá, de cómo me hago cargo. Eso. Javier.
Agradecer el espacio. Siempre es grato tener un espacio para conversar, para ser escuchados, y las organizaciones sociales, yo me voy con la tarea y siento que es nuestra pega hacer que las personas se enteren de que hay personas como la Paula, familias que están esperando una respuesta, que están esperando ser conocidas para desprejuiciar los juicios tremendos que nos encontramos de repente con que son flojos, que no es así. Llevamos años trabajando, son unos maestros, son unos cracks, como dice la campaña del techo, en llevar una familia de repente con 5 lucas y vale la pena conocerlos. Y las organizaciones sociales, nuestra gran pega es transparentar los recursos, que las personas confíen en la labor que hacemos, tiene que ver con nosotros, con las organizaciones sociales y sobre todo brindar espacios para vincularse con las personas que han tenido menos posibilidades, también es nuestra pega. Así que desde ahí a todos quienes quieran hacer voluntariado, bienvenidos. Hay miles de formas y somos las organizaciones quienes vamos a estar ahí pendientes de hacerles llegar esas posibilidades. Sí, como Hogar de Cristo igual agradecer el espacio, la invitación, la ventana continua que da este canal a los temas que estamos abordando hoy día en esta mesa, y solo compartir como reflexión final que Antofagasta es una ciudad desigual en un país que es desigual, y uno de los efectos de la desigualdad es generar pobreza. Y la superación de la pobreza no es solo tarea de organizaciones sin fines de lucro como las que estamos representadas acá, o de dirigentes sociales o emprendedores en el ámbito deportivo, no es solo tarea del mundo empresarial, ni tampoco es solo tarea del sector público, es una tarea conjunta, pero esa tarea requiere una sustancia, y nosotros acuñamos como frase, los que participamos del mes de la solidaridad, generando distintas actividades, unas palabras del padre Hurtado que dice que las transformaciones sociales siempre van a ir de la mano con la transformación de las personas, porque finalmente los grandes cambios pasan por el cambio de los corazones. Eso es lo más importante, un poco en la línea de lo que se mencionaba acá, de entender que riqueza y pobreza no son los fenómenos o los conceptos que se nos establecen, sino que más bien la riqueza está en la capacidad de asombrarme y sufrir con el otro que está más desvalido, y que no solo necesita una ayuda,